bien, mi nombre es Andrés Cantor, soy ergónomo y especialista en riesgos laborales. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de manipulación manual de cargas e higiene postural enmarcada dentro de lo que es el riesgo biomecánico. Para empezar, quisiera hablar entonces de qué es una carga. Podemos considerar una carga un equipo, un mobiliario, una herramienta que pese 3 kilogramos o más y que en su manipulación manual requiera de transporte, levantamiento, colocación, empuje, tracción, desplazamiento o sujeción por parte de uno o varios trabajadores y que por sus características o condiciones económicas inadecuadas puede ser un riesgo de lesión a nivel muscular. Podemos observar cómo en esta primera imagen de referencia, aunque se está realizando un trabajo en equipo para manipular una carga que claramente sobrepasa los 3 kilogramos, la inadecuada postura puede aumentar el riesgo de lesión, en este caso a nivel lumbar, o al manipular dos o más cargas para ahorrarnos un poco de tiempo. El colaborador al manipular una carga a nivel axial está generando un obstáculo en su visualización del terreno que va a transitar y eso seguramente lo va a obligar a hacer rotaciones de columna sumado a la carga que está soportando, lo cual aumenta el riesgo de lesión o a generar inclinaciones más rotaciones a la hora de manipular una carga, evitando realizar el desplazamiento en bloque, también nos puede generar un mayor riesgo de lesión. Por eso es importante saber que tanto en la manipulación manual de cargas como mantener una correcta higiene postural nos va a generar un factor preventivo de lesiones o accidentes a nivel osteomuscular. Es importante entonces hablar de estas cinco actividades como elementales en la manipulación manual de cargas. Cuando hablamos de levantamiento y descenso, básicamente hablamos en la acción de levantar cualquier movimiento que se realiza en contra de la gravedad y en descenso pues el que se hace a favor. Transporte pues es la tarea de trasladar una carga mientras se sostiene con los brazos o está colgada al hombro o en la espalda sin la asistencia mecánica. Ya vamos a hablar más adelante acerca de eso. O la actividad de empuje y arrastre. Hablamos de la tarea de una carga manual en un plano horizontal sin tenerla sostenida, ¿cierto? En el arrastre lo que hacemos es dirigir la fuerza hacia nuestro cuerpo y en el empuje lo que hacemos es alejarla. Es importante tener en cuenta que a la hora de empujar el ar siempre es mejor empujar y hacerlo con un compañero, con un trabajo en equipo. ¿Por qué? Uno, porque necesitamos ayudar en la visualización del terreno que estamos transitando. Nos podemos encontrar con una rampa, tanto para ascender como para descender, y dependiendo de la carga que estemos manipulando, pues ese compañero nos va a ayudar a tener un mayor control. Va a ser nuestros ojos también, ¿cierto? Lo que nos va a evitar un posible sobreesfuerzo en algún movimiento repentino. Y también nos va a permitir hacer mayor fuerza con nuestros miembros inferiores y no con nuestra columna, caso contrario a lo que se hace cuando se habla de un objeto. Y lo primero que se hace es una extensión de columna, generando un sobreesfuerzo en esta parte del cuerpo. Y eso puede aumentar el riesgo también de lesiones o de accidentes. Ahora, siempre que nosotros vamos a manipular una carga, debemos tener en cuenta cuáles son las recomendaciones para su manipulación. En este caso hablamos que para hombres se recomienda un máximo de 25 kilogramos y para mujeres de 12,5 kilogramos con el fin de proteger su salud. Y muchas veces también me preguntan, bueno, ¿y en el empuje o en la tracción cuál es la carga recomendada? Pues para la fuerza inicial, en una carga en movimiento, lo recomendado son 25 kilogramos en esa fuerza o en ese primer momento en el que se va a movilizar la carga, ¿cierto? Y si va a ser una carga en movimiento, una carga que voy a transportar por máximo 10 kilogramos, siempre evitando transportarla por más allá de 1 metro. Y también tener en cuenta que la altura adecuada para manipular o sostener la carga sería entre la altura de los nudillos y los hombros. Listo, básicamente en ese cuadrado que se genera extendiendo un poquitico los codos va a generar una mejor manipulación de la carga. Entonces tenemos en cuenta cómo se puede multiplicar hasta por 5 el impacto de una inadecuada postura, ¿cierto? A la hora de manipular una carga. Ahora, es importante conocer que hay equipos mecánicos controlados de forma manual como ayuda para manipular las cargas o hay equipos mecánicos o ayudas mecánicas netamente. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de una ayuda mecánica, nos referimos a un equipo que va a hacer toda la fuerza, el transporte, el ascenso y el descenso de la carga. El colaborador, el ser humano, no ejerce en ningún momento ningún tipo de fuerza. Específicamente hablaríamos de un montacargas. Esto quiere decir que cuando yo voy a acercarme a la carga, lo hago en el montacargas, la anclo, ¿cierto? Tal vez a la estiva, hago la elevación por medio del montacargas, la transporto allí mismo y luego hago el descenso y la colocación en el destino final. Pero en la manipulación de equipos mecánicos controlados de forma manual hay una diferencia porque el trabajador sí debe ejercer una fuerza. Y aquí vemos que hay equipos para el transporte, equipos de elevación y descenso y equipos de suspensión de cargas. Pero en algunos de estos momentos el trabajador con alguna de estas herramientas debe realizar fuerza para colocar la carga sobre estos dispositivos de transporte, ¿cierto? O para retirarla, como vemos en este caso. Aquí podemos transportarla, podemos elevarla, podemos descenderla, pero en algún momento hay que subir y bajar la carga de estas ayudas. Entonces es importante conocer que estos equipos controlados de forma manual sí me ayudan a reducir de manera considerable el riesgo, pero requieren de una adecuada postura y requieren de una buena manipulación de carga para evitar lesiones aun cuando se cuente con ellos. Bien, entonces, ¿cómo realizar una manipulación manual de cargas? Lo primero siempre va a ser tener bien puestos nuestros elementos de protección personal, los guantes que necesitamos para manipular esas cargas. Dos, vamos a tener en cuenta el ABC en el manejo de cargas, que es
acercarnos lo que más podamos a la carga, separar los pies al ancho de la cadera, siempre apoyar correctamente los talones para tener una mejor base de sustentación, la espalda recta y empujar con nuestras piernas, no agacharnos ni levantarnos de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hacemos una flexión de rodillas, mantenemos la espalda recta y luego empujando nuestras piernas, podemos recuperar nuestra posición normal. Mantenemos la carga cerca a nosotros y no alejada de nuestro centro de gravedad, porque esto nos va a llevar a realizar curvaturas o flexiones de columna que nos van a poder generar mayor riesgo de lesión. ¿Listo? Siempre utilizar, como hablamos ahora, estas ayudas mecánicas operadas de forma manual para mejorar los alcances máximos, ¿cierto? Y evitar adoptar posturas que generen afectaciones en los diferentes segmentos corporales por adopción de posturas forzadas. También tener en cuenta el trabajo colaborativo en equipo. Recordemos, si sobrepasa la carga que vamos a manipular, el peso permitido, pues pedir ayuda y siempre coordinarnos muy bien para saber en qué momento hacer la fuerza y hacia dónde nos vamos a dirigir. Otra de las características importantes es los agarres a mano llena, puedo ser por completo. Eso es un agarre que nos va a permitir tener mejor control de la manipulación de la carga, o un agarre bueno, regular, es ese agarre que haga 90 grados con mis dedos, como lo podemos ver en la imagen de acá, y también me va a ayudar a tener un buen control de la carga. Y tenemos los agarres males, son los agarres donde no puedo como anclar, cerrar los dedos, sujetar de manera segura el objeto que estoy manipulando y puede generarme un sobreesfuerzo a la hora de manipular. Bien, es importante recordarles que el uso de la faja no es un elemento que me habilita a mí para realizar mayor carga de peso en las actividades que realizo. La carga no es un factor protector. La faja lo que nos va a ayudar es como a recordar esa fuerza abdominal que nosotros debemos hacer a la hora de manipular una carga. Muchas veces los trabajadores las usan confiándose en que ellas son las que van a soportar el peso, son los que los habilitan para realizar mayor carga, pero no es así. De hecho, lo mejor que puede hacer un colaborador es fortalecer de manera natural su abdomen con ejercicio para tener la capacidad adecuada en la movilización de estos elementos u objetos. Entonces, las fajas son más bien un repertorio y no un soporte para realizar la manipulación manual de cargas. Por otro lado, como estaba mencionando, de punto a la manipulación de carga, debemos tener en cuenta lo que es la higiene postural, y es ese conjunto de normas, de actitudes o de posturas encaminadas a mantener una correcta alineación de nuestro cuerpo con el fin de evitar que sus segmentos o sus diferentes estructuras se vean alteradas. Muchas veces, aquí tomo como ejemplo la adopción de postura a nivel administrativo, no hacemos uso correcto de la silla, nos inclinamos o nos reclinamos hacia adelante, generando una curvatura pronunciada en toda la columna, y esto va a terminar generando afectaciones, piernas cruzadas, el cuello flexionado y mantenido para mantener el teléfono, la pantalla no está a la altura que corresponde, no hay un adecuado apoyo de antebrazos. Entonces es importante tener en cuenta que tanto en la manipulación manual de cargas como en la no manipulación siempre debemos tener una correcta higiene postural, como estamos observando en la imagen del lado izquierdo. Es importante entonces saber que las causas más frecuentes de esos músculos esqueléticos es la adopción de posturas forzadas. Si no apoyamos correctamente la espalda, la zona lumbar se va a impactar de gran manera. Si no tenemos la pantalla al borde superior a la misma altura de las cejas, entonces el cuello también va a terminar generando mayor flexión y aumentándose la curvatura cervical. Podemos generar afectaciones a nivel de hombro, codos y muñecas al no tener la mayor parte del antebrazo apoyado sobre el escritorio con un ángulo de 90 grados en la flexión del codo, ¿cierto? O podemos generar también afectaciones en las rodillas, en la cadera y en el retorno venoso al no tener una correcta alineación de mis piernas. El ángulo debería ser entre 90 a los 110 grados, ¿cierto? Manteniendo la espalda erguida y generando un ajuste en la altura de la silla para poder garantizar el adecuado apoyo de los antebrazos. Entonces, este tipo de posturas son una de las causas más frecuentes en las alteraciones o desórdenes musculoesqueléticos. Es importante también recordar que el teclado debe estar a unos 10 o 15 centímetros como mínimo del borde del escritorio para poder apoyar correctamente los antebrazos y realizar las actividades de digitación. Otra de las causas más frecuentes es la adopción de posturas forzadas. Como vemos al lado izquierdo, no hay una semiflexión de rodillas, hay una flexión profunda de la columna y esto va a generar alteraciones a nivel muscular. O también a la hora de utilizar alguna herramienta no tenemos una correcta alineación de nuestro cuerpo y esto nos puede llevar a desarrollar alteraciones no solamente en columna sino también en miembros superiores. Por eso es importante mantener una correcta alineación. Los movimientos repetitivos o repetidos claramente también pueden ser una de las causas de alteraciones a nivel muscular, y esto lo vemos en personas que están digitando todo el día, que no hay una pausa, que no hay una recuperación, ¿cierto? O en el uso del mouse, cuando lo utilizamos de una manera inadecuada, generando un soporte sobre la base de la muñeca en el pad mouse, que va a favorecer las desviaciones radiocubitales. Entonces la muñeca no se mueve en bloque, todo el bracito, sino que hace todo el tiempo esto, y ese movimiento va a generar afectaciones en el túnel del carpo. Entonces, recomendación: utilizar un pad mouse totalmente plano y hacer el movimiento en bloque, es decir, con todo mi bracito, tanto arriba abajo como al lado derecho o izquierdo. Evitar este tipo de desviaciones.
o aquellas actividades que requieran torsiones para escurrir, para secar algún trapito. Esto no debemos hacer, es preferible hacer esto o utilizar herramientas como el carro escurridor u otro tipo de elementos que nos ayuden a evitar estas torsiones que van a generar afectación no solamente en el túnel, sino también en dedos, en el antebrazo, en el codo y demás. Los movimientos por fuera del ángulo de confort cuando manipulamos herramientas también nos pueden generar afectaciones. Es importante recordar que cuando hago actividades que están por encima de la altura de mi cabeza, debo utilizar extensores o ayudas para evitar que el codo o la mano pasen por encima de la cabeza, generando mayor compresión o esfuerzo en mi manguito rotador. Entonces aquí vemos cómo se está elevando el hombro, ¿cierto? De esta manera, generando una reducción tal vez por encima de los 90 grados o cerca de ellos, con una flexión de hombro que nos puede generar alteraciones. Es importante recordar la buena postura, cómo debo tomar el cabo, cómo debo manipular estas herramientas para evitar que mis segmentos corporales tengan posturas por fuera de los ángulos de confort. ¿Listo? Entonces es importante hacer uso de estas herramientas con una buena postura, una buena manipulación de cargas con una buena postura y no confiarnos de que estamos manipulando objetos con pesos inferiores y adoptar posturas forzadas. Bien, todo esto que nos lleva, pues podemos generar factores protectores o factores de riesgo que terminen en lesiones que pueden darse a nivel de la zona lumbar, generando hernias discales, podemos generar fracturas en las vértebras, podemos generar lesiones en los hombros y en los brazos o en las manos. Aquí vemos una imagen que nos representa cómo se afectaría el túnel del carpo, una tendinitis lateral o medial, ¿cierto? O podemos ver también aquí cómo se empieza a generar afectaciones y unas sintomatologías a nivel de miembros inferiores por la compresión del nervio ciático. Básicamente, ¿qué sucede? Pues que en esas actividades donde realizamos manipulación de cargas, cuando adoptamos malas posturas, se genera tanta compresión entre los discos intervertebrales que se genera una hernia discal. Y esto hace una compresión sobre los nervios que pasan por allí, específicamente sobre la médula espinal, o dependiendo del segmento corporal donde estemos haciendo la adopción de una mala postura, genera una compresión y empieza a generarse una alteración en el correcto funcionamiento y en la sintomatología de la persona. Entonces, ¿qué puede sentir? Puede sentir adormecimiento, hormigueo, funciones, presión constante, y eso ya son sintomatología, perdón, o signos que nos indican que ya hay una afectación en nuestro segmento corporal y debemos prestarle mucha atención a la manera en que venimos realizando las tareas. Estas lesiones, si bien es cierto que no son mortales, pueden tener una larga y difícil curación. ¿Cierto? En muchos casos requieren un largo periodo de rehabilitación y siempre afectan la funcionalidad de la persona. Entonces empieza a encontrar limitaciones, no solamente para el desarrollo de sus actividades laborales, sino también para el desarrollo de sus actividades personales, es decir, que afectan la calidad de vida, no solamente personal, sino también familiar y social. Originan grandes costos económicos y humanos, no solamente para las empresas, sino también para cada persona, porque va a tener que estar recurriendo a terapias, compra tal vez de medicamentos, de algunos elementos adicionales para poder cumplir con las terapias, va a necesitar de la ayuda de otras personas para cumplir con ciertas funciones en su casa o funciones sociales, y eso genera pues unos costos económicos y humanos. El trabajador muchas veces queda incapacitado, como les mencionaba, para realizar sus tareas habituales y también sus actividades personales. Entonces encontramos trabajadores que ya no pueden volver a elevar su brazo por encima del hombro o alcanzar algo más allí, o es una actividad deportiva que requiera estos movimientos porque queda limitada, o ya no se puede agachar, ya no puede volver a jugar con sus hijos, con su familia, porque no puede adoptar esta postura debido a la lesión o a la afectación que se generó, ¿cierto? Entonces claramente eso deteriora la calidad de vida de los trabajadores. Por eso es importante entender que debemos tener un buen manejo de nuestro cuerpo, un buen uso de las herramientas de trabajo a la hora de manipular o no una carga, porque ahí estamos generando desde el autocuidado factores de protección o factores de riesgo. Entonces, los quiero invitar para que tengamos en cuenta cada una de estas indicaciones y podamos realizar nuestro trabajo de manera segura, que seamos mucho más preventivos que correctivos, que no esperemos a que se nos genere una afectación o una lesión para ahí sí entrar a corregir las posturas o la manipulación de carga u objetos. Entonces, quisiera invitarlos a que contestemos la evaluación y que adoptemos estas medidas de cuidado. Todas las respuestas de la evaluación ya se las di, realmente es muy fácil, así que espero que todos puedan aprobarla sin ningún inconveniente. Recordemos para terminar también la importancia de realizar pausas activas por cada 2 horas de trabajo. Se recomienda hacer una pausa activa aproximadamente de 10 minutos que nos ayude a generar un descanso tanto de la fatiga física como mental y visual, y que nos permita retornar a nuestras actividades con una mejor disposición, un mejor rendimiento, una mejor actitud y claramente con los factores de autocuidado en nuestra salud. No siendo más, les agradezco su tiempo y su atención y espero que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto.